Hola, muy buenos días a todos y a todas. Nuestro presidente ha dicho, y lo ha dicho muchas veces, que para saber si un país va bien, si un país está siendo bien gobernado, lo que hay que mirar el tamaño de su clase media. Ustedes recuerdan, un país va bien, uno puede saberlo por el tamaño de su clase media. Y ese es el tema que nos va a ocupar en el día de hoy. El tamaño de la clase media en la República Dominicana y cómo las políticas públicas de nuestro gobierno y naturalmente también de los empresarios privados ha incidido sobre la vida, los negocios y las familias de la República Dominicana. Nos complace muchísimo tener aquí con nosotros al ingeniero Juan Temístocles Montaz, quien es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que va a ofrecerles a ustedes un panorama muy claro, pero sobre todo muy preciso, de cómo ha estado la evolución de la clase media en nuestro país. Muy buenos días. Muy buenos días, Roberto, y muy buenos días a todos los comunicadores sociales que están aquí presentes en la rueda de prensa. Yo sé que todos ustedes estuvieron presentes en una rueda de prensa que se celebró hace 2 días, donde el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de Pobreza, que es un órgano creado por el presidente de la República que agrupa a diferentes instituciones del Estado Dominicano, dio a conocer los resultados de la situación de pobreza en la República Dominicana al mes de marzo de este año. Ese informe, obviamente, tiene su propósito fundamental es medir la pobreza, y evidentemente que ese informe arrojó resultados sumamente positivos porque dio a conocer que la República Dominicana va a cumplir con uno de los objetivos del Millennium. Es el objetivo que planteaba que nosotros debíamos reducir la pobreza extrema a la mitad de lo que teníamos en el año de 1990. Y efectivamente, aun cuando para el año 2013 lo que se proyectaba era que no íbamos a cumplir, la política que ha venido aplicando el presidente Medina ha tenido un efecto tan impresionante que hoy podemos asegurarle al país que ese objetivo que pensábamos que no lo íbamos a cumplir en el 2013, lo vamos a cumplir, y efectivamente en lo que tiene que ver con ese objetivo del desarrollo del milenio, podemos anunciarle al país que en lo que tiene que ver con la pobreza extrema, la República Dominicana cumplió ese objetivo. Ahora bien, ese informe no presenta resultados sobre la evolución de los diferentes estratos sociales de la República Dominicana. Y eso obviamente solamente se puede conocer aplicando la metodología que pone en marcha el Banco Mundial para medir la evolución de los estratos sociales en los diferentes países de América Latina. Ya hace un tiempo, el Banco Mundial dio a conocer esa metodología en un informe que ellos presentaron titulado La realidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. El Banco Mundial caracterizó la clase media según el concepto de seguridad económica. Y el informe señaló como un rasgo distintivo para pertenecer a la clase media la estabilidad económica del hogar, lo que implica baja probabilidad de caer en la pobreza. Si ese tracto muestra consistencia para no caer en la pobreza, se considera clase media. Y también en ese informe el Banco Mundial introdujo un concepto nuevo en el análisis de los estratos sociales, y fue el concepto de grupos vulnerables. Para el Banco Mundial, los grupos vulnerables son aquellos que se mueven entre la pobreza y la clase media. Como ustedes van a ver más adelante, por lo que voy a explicar, es un segmento intermedio entre pobre y clase media. Eso por lo general se da en nuestras sociedades de gente que en algún momento se pueden colocar en la clase media, pero si de buena primera pierden el empleo, vuelven a caer en la situación de pobreza. Por eso se le llama vulnerable. Vamos a ver cómo ellos lo caracterizan. Entonces, el Banco Mundial en ese informe establece que los pobres son aquellos cuyos ingresos per cápita es menor a $4
diario, $4 al día. Por debajo de $4 al día, el Banco Mundial considera a las personas que están en ese estrato como clase pobre. Considera vulnerables a aquellas personas cuyos ingresos están entre $4 y $10 al día. Entre $4 y $10 al día. Y define la clase media como el extracto cuyo ingreso oscila entre $10 y $50 al día. Entre $10 y $50 al día, eso es para el Banco Mundial clase media. Los que tengan más de $50 al día, el banco lo considera como residual. Se entiende que son la gente ya rica de los países. De manera que en resumida cuenta, quiero reiterarle, los pobres son personas con ingreso per cápita inferior a $4. Obviamente, y quiero aquí llamar la atención, en lo que ellos denominan paridad de poder de compra. $4 en paridad de poder de compra, porque es la medida que se utiliza a nivel internacional para ser comparable, que lo que yo mido aquí pueda ser comparable con lo que se mide en Brasil, con lo que se mide en Colombia, con lo que se mide en Argentina. Y por eso lo que se trata es de que el dólar de aquí, ese dólar, esa medida la podamos comparar con la medida de otro país. Entonces, en lo que tiene que ver con los vulnerables, les reitero, ingreso per cápita entre $4 y $10, clase media entre $10 y $50, y el residual, que son ya los muy ricos, son las personas que reciben ingresos por encima de $50. Se habla también de valor en pesos, perdón. Sí, bueno, en la tabla que ustedes, en el PowerPoint que ustedes van a recibir, van a encontrar obviamente el equivalente. Por ejemplo, $4 de paridad de poder de compra al día representan 4.111 pesos dominicanos. Entre 4 y 10 son 411 a 10.278. Entre 10 y $50 son 10.278 a 51.390 mensuales. Y obviamente todo el que reciba por encima de 51.390 pesos mensuales se considera ya como una persona que escapa de esa clase. Bueno, cuando nosotros aplicamos en base a las encuestas que hacemos en la República Dominicana la metodología del Banco Mundial para definir los estratos de ingreso en nuestro país, los resultados que se obtienen lo van a ver ustedes a continuación, pero yo lo voy a resumir de manera rápida antes de presentarle el cuadro. El cuadro que ustedes van a ver más adelante muestra es que entre marzo del 2000 y septiembre del 2002, el porcentaje de la población pobre pasó de 25.5% a 28%. Les reitero, de marzo del 2000 a septiembre del 2002. Hemos tomado ese periodo porque es el periodo inmediatamente antes de la crisis bancaria del 2003. Fíjense que en ese momento la pobreza pasa de 25.5 a 28.0%. Tiene una explicación, sube la pobreza, porque esos fueron 2 años en donde ya era notorio que había un problema. Se habían presentado problemas en los Estados Unidos, se habían producido los ataques a la Torre Gemela, eso había enfriado la economía y se había incrementado la pobreza, aunque relativamente poco. En ese mismo periodo, la clase media cayó de 32.2%. En ese momento, yo le diría que al año 2000 la sociedad dominicana era una sociedad preponderantemente de clase media. Pero a partir del 2000 eso comienza a cambiar y ya para el 2002 la clase media había caído al 28.2%, de 32.2% a 28.2%. Ahora, ¿qué ocurrió como resultado de la crisis bancaria? Que para septiembre del 2004, o sea, ya con un nuevo gobierno aquí en el Palacio Nacional, ya el país había sufrido las consecuencias de la crisis bancaria, el porcentaje de pobres llegó al 42.8%. O sea, fíjense, pasa de 28%, que era previo, a 42.8%. Y la clase media, que estaba en 28.2% antes de la crisis bancaria, cae a 17.2%. Para que ustedes vean el efecto que tuvo desde el punto de vista social esa crisis bancaria del año 2003-2004. Cae, reitero, a 17.2%. Bueno, 8 años después, o sea,
en la gestión gubernamental del presidente Leonel Fernández, el porcentaje de la población pobre cae a 34.6%, o sea, cae de 42.8% a 34.6%. Y el porcentaje de la clase media se colocó en 20.7%, o sea, subió de 17.2% a 20.7%. El presidente Medina llega al gobierno en agosto del 2012 y para marzo del 2015, y este yo creo que es el dato importante, el porcentaje de la población pobre cae a 25.9%. Este es un nivel inferior al que el país tenía antes de la crisis bancaria. O sea, hemos vuelto a colocar el país 13 años después en un nivel de pobreza por debajo del que teníamos antes de la crisis bancaria del año 2003. Y el porcentaje de la población considerada como clase media se incrementó a 28.9%. También por encima del porcentaje de clase media que teníamos antes de la crisis bancaria. Entonces, en el 2012 la clase media estaba en 20.7 y ahora en 28.9. En la gestión en los 3 años de gestión gubernamental del presidente Medina se ha incrementado en alrededor de 8 puntos porcentuales, que yo creo que es un elemento muy importante que pone de manifiesto los resultados de las políticas económicas y sociales que ha puesto en marcha el presidente Danilo Medina. Les reitero, lo que todo esto significa es que a nosotros nos tomó prácticamente 13 años volver a colocarnos socialmente en el nivel que teníamos en el 2002. Recuérdense, la clase media en septiembre del 2002 eran 28.2. Ahora en marzo del 2015 es 28.9. Los pobres en septiembre del 2002 eran el 28% de la población. Ya en marzo del 2015 es 25.9%. Lo que quiero señalarle a ustedes rápidamente es la importancia que tiene el que esto se entienda. Las crisis económicas se pueden producir y se pueden solucionar rápidamente. Nosotros solucionamos la crisis bancaria del 2003, los efectos, las consecuencias económicas, la macroeconomía de la crisis bancaria, la solucionamos en un año. Ya en el 2005 el país estaba creciendo, se recuperaron los indicadores económicos del país. Lo que por lo general nunca se puede recuperar en un año ni en 2 años son los efectos sociales de la crisis económica. Y eso lo van a ver ustedes también en Europa. Si estudian lo que está pasando en Europa, se van a dar cuenta que a Grecia le va a tomar muchos años volver al nivel que tenían antes de la crisis, a España por igual, a Portugal por igual. Y por esa razón cobra una gran importancia entender por qué hay que evitar la crisis económica, porque el problema es el efecto que tiene sobre la sociedad. Entonces, como el informe que yo mencioné del Banco Mundial considera que un país es clase media cuando el porcentaje de la población en el extracto de clase media supera el porcentaje de la población pobre, entonces nuestro país hoy ya es un país que puede ser considerado como un país en donde la preponderancia la tiene la clase media. En resumida cuenta, puede decir que en este momento la sociedad dominicana vuelve a ser preponderantemente una sociedad de clase media como lo era al principio de este siglo. Y ustedes lo podrán ver en el trabajo que se le va a presentar, pero también en televisión, en el cuadro que muestra la evolución semestre por semestre de cómo han venido evolucionando los estratos sociales en la República Dominicana desde marzo del año 2000 hasta marzo del año 2015. También lo podrán ver en los gráficos que se muestran a continuación. Y obviamente yo creo que un elemento importante que ustedes podrán apreciar es que de marzo del 2000 a marzo del 2004, el porcentaje de pobres aumentó 17.2 puntos porcentuales a costa de reducción de la clase media que cayó 14.6 puntos porcentuales. Pero de marzo del 2004 a marzo del 2015, el porcentaje de la población pobre se redujo en 16.8 puntos porcentuales y aumentó la clase media en 11.3 puntos porcentuales. Yo diría que en sentido general y en resumen, lo importante es tener claro que de septiembre del 2012 a marzo del 2015, el número de pobres logró una reducción neta de 788.921 personas.
y la clase media aumentó en 917.594 personas. Yo diría que esto da una tónica de cómo va evolucionando el país y cómo está afectando de manera positiva las políticas que ha puesto en marcha el presidente Danilo Medina. En el documento ustedes van a ver una serie de anexos que compara estos resultados con los resultados, o sea, la comparación entre esto y los resultados de la línea oficial de pobreza que tenemos en la República Dominicana. Eso era lo que queríamos transmitirle a ustedes en el día de hoy, y si tienen preguntas estamos en la mejor disposición de responderlas. Ingeniero Montaz, ¿podríamos decir entonces que en los 3 años del gobierno de Danilo Medina, gracias a las políticas públicas que se han venido aplicando, la clase media aumentó en 8.2%? 8, o sea, correcto, 8, de 20 y algo a 28.9. Eso equivale a 917.000 personas que han salido, se han convertido en clase media. En clase media, muy bien, muy bien. Vamos a escuchar la pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Muy claro. Es que un profesor universitario que le habló a ustedes, profesor de la universidad que le habló. Ya quiere otro tema. No, este es el gran tema, que es una gran noticia. El hecho de que la clase media de la República Dominicana, como decía al principio, se haya podido expandir, pues es una muy buena señal, porque ese es el propósito de todo buen gobierno, de ampliar su clase media, como dijimos al principio, citando al presidente de la República. Yo diría que la explicación a esto, porque ustedes me dirán, bueno, ¿cómo se explica que en 3 años se hayan logrado tan buenos resultados? Se debe a 2 cosas, fundamentalmente. 1, la economía ha crecido muy bien. Al terminar este año posiblemente vamos a tener una tasa de crecimiento promedio de los últimos 3 años por encima del 6%. Y eso habla bien de las políticas económicas que se han puesto en marcha. Y en segundo lugar, yo diría que las políticas sociales han sido más redistributivas. Y en eso ha jugado un papel fundamental la política de inversión pública que ha puesto el presidente Medina en marcha. Fundamentalmente la manera como se ha ejecutado esa política de inversión pública, que como todos ustedes saben, ha sido una política para garantizar que gente que anteriormente no tenía la posibilidad de acceder a hacer obras en el gobierno, hoy eso está distribuido por todo el país. Yo diría que los sorteos que ha puesto en marcha el presidente, que ha permitido que gente que antes no podía lograr una obra del gobierno hoy la logre, ese ha sido un factor fundamental. Pero además la política que ha puesto en marcha el presidente con relación al campo, o sea, esa política que se expresa de manera muy clara en las visitas que él hace periódicamente todos los fines de semana al campo, también ha jugado un papel fundamental, observándose obviamente que uno de los efectos fundamentales de esa política se ha situado en la zona rural. Podemos decir entonces que ha habido un proceso de democratización de la economía dominicana. Correctamente. Sorange. El crecimiento de la bonanza en ese aspecto que tiene el gobierno, decía que lo que falta es que la población, que esos números se reflejen en la población. ¿Cuál es la manera? ¿Por qué todavía la gente no siente que lo que ustedes transmiten en números sea lo que ellos deban sentir en su realidad? No, yo le diría que se está sintiendo, porque esto que está ahí se ve. Ustedes salen a la calle y lo ven, ¿eh? Ustedes salen a la calle y solamente con el tráfico vehicular que ustedes ven en esta ciudad ya es para entender que aquí hay una presencia importante de sectores medios de la población que en gran medida tiene que ver mucho con las políticas que se han puesto en marcha. Obviamente yo entiendo que el mensaje del gobernador, que es un mensaje que lo compartimos todos en el gobierno, es que también se hace necesario a los fines de profundizar esto, que se produzcan mejorías importantes en los salarios que se pagan a nivel del sector privado en la República Dominicana. O sea, yo creo que un elemento fundamental es que hay que mejorar salarios en la República Dominicana a los fines de que podamos producir una mejor redistribución de la riqueza, porque es fundamentalmente a través del empleo y a través del salario que se puede real y efectivamente sostener políticas de redistribución. Eso tiene que preguntárselo al ministro de Hacienda. A propósito de lo bien que marcha la economía, ¿cuál es el uso que se darán en términos de inversión a los recursos que se ahorra el gobierno por concepto de la reducción en la factura petrolera? Mire, es que la pregunta es interesante. El gobierno
por el tema de la reducción de la factura petrolera, no se beneficia grandemente, se beneficia la economía en su conjunto. Porque obviamente cuando usted dice que el petróleo cae, cuando el petróleo se reduce a los niveles que está ahora, muy por debajo de los $50 el barril, lo que ocurre es que el país deja de comprar, o sea, reduce su compra en términos de dinero. O sea, como se ha dicho, eso significa ahorro para la economía en sentido general, que va a superar posiblemente los $1.200 millones este año. Ahora, cuando yo digo que hay que tener mucho cuidado en pensar que eso beneficia al gobierno en su finanza, es porque ustedes no pueden perder de vista que una parte importante de los ingresos del gobierno es por los impuestos. Pero los impuestos están asociados a tasas que le garantizan al gobierno más recursos en la medida en que los precios del petróleo son más altos. Si son más bajos, menos recursos. Por tanto, este año el gobierno va a recibir menos recursos por impuestos a los derivados del petróleo. Entonces yo creo que es un primer elemento y en cantidades importantes. Estamos hablando ya de miles de millones de pesos dominicanos que el gobierno dejará de recibir este año. Algunos dirán, bueno, eso se compensa con el hecho de que también la reducción del precio del petróleo beneficia a la CDE. Y eso puede incentivar a que el gobierno deje de transferirle recursos a la CDE. Pero cuando usted hace el balance entre lo que el gobierno deja de recibir por los impuestos y lo que el gobierno deja de transferirle a la CDE, no hay como para decir que el gobierno se está beneficiando grandemente de la reducción de los precios del petróleo. Muy bien. Natalie Baez, de Telesistema. Muy buenos días. ¿Nos puede hablar sobre las implicaciones que tiene para la economía dominicana de que la República de Haití le haya prohibido la entrada de productos dominicanos hacia su país? Mire, no estamos saliendo del tema, ¿eh? Y yo lo que quiero es que ustedes me resalten esto, ¿eh? Nosotros queremos que ustedes le presten la mayor de las atención a esto porque es un acontecimiento. Yo creo que ustedes lo vean como un acontecimiento esto. Este país dejó de ser clase media como resultado de la crisis bancaria. Y tuvimos que esperar 13 años para volver a ser un país de clase media. Ahora, para no incentivar que me sigan preguntando sobre eso, déjenme decirles lo siguiente. El comercio con Haití es importante para la República Dominicana. Haití, desde el punto de vista de nuestras exportaciones, es nuestro segundo socio comercial. Y por tanto, todos los esfuerzos de la política del gobierno tienen que orientarse en la dirección de resolver esos problemas, de solucionar esos problemas, buscarle una salida a esta situación con las autoridades haitianas. Yo creo que de lo que se trata es eso, y para eso está la diplomacia de la República Dominicana. Muy bien, excelente. Una última y nos vamos. Bien, buenos días, ministro. A propósito del progreso económico que se refleja con estos 917,000 dominicanos y dominicanas que acceden a la clase media, ¿qué tienen proyectado ustedes como ministro de Economía al próximo año 2016? ¿Cuántos dominicanos podrán salir hacia esa clase media? ¿Cuánta es la proyección que ustedes tienen estimada? No, nosotros lo que pensamos es lo siguiente. O sea, la economía va marchando bien. Nosotros pensamos que este año la economía va a terminar con tasa de crecimiento cercana al 7%. Y el año que viene las proyecciones que hacemos es que la economía va a crecer por encima del 5%. Mientras la economía crezca de esa manera, estamos en un círculo en donde se están generando empleo. Y la generación de empleo es un factor fundamental para abordar el problema de la pobreza. Por tanto, yo ahora mismo no te puedo decir la cantidad, pero lo que es evidente es que hemos entrado en un círculo virtuoso y con toda seguridad que al completar su primer cuatrienio, el presidente Medina, yo puedo afirmarlo con toda seguridad, va a dejar un país con un nivel de clase media que va a estar por encima del 30% de la población del país. Muy bien, excelente. Damos las gracias al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montaz. Yo me quiero quedar aquí, yo la hago de madera y la cambio. Yo quiero que me sorprenda, porque yo no soy hombre que escondo la verdad. Mire, cuando yo vea esto, voy a andar a Danilo y lo beso. Ay, Danilo, me pusiste un barco que me... Mire, usted está creyendo en va a llover. Ay, yo me quedo, ni que me muera aquí, porque aquí es que yo quiero morir.
No, yo estaba furioso, porque dicen que no van a dar nada, que si yo qué, que van a desalojar el río. Pero ya yo di un giro de 95 grados. Es que yo he visto que esto va a ser un palo. ¿Y usted cree que aquí es fácil vivir, aquí abajo? El agua se le mete por encima del zinc porque ya el zinc está desnivelado. Y él tiene que moverse y con miedo con sus hijos le vaya a caer una pared encima a él mismo. Él es como quien dice un padre soltero, como dicen, porque es un padre solo y él atiende a sus hijos. Cuando el río se retira, usted ve, el agua como que baja y la tierra tiende a bajar. Y la casa aquí, todas se abren en cuevas por los pisos. Vino el canal, que si yo qué, y venían muchísimos canales. Nada, nadie ha hecho nada. Ahora es que yo veo que los apartamentos lo está haciendo Danilo. Es un palo dado por este gobierno. Yo voy a pasar de un pobre diablo a intermedio, porque habemos ricos, clase media y desbaratados, jodidos. Entonces yo voy a pasar a la clase media. Bueno, allá va a haber escuela extendida. Allá no vamos a coger lucha con agua. Hospital ahí mismo. Uno no va a tener ni que salir con sus hijos, ahí todo el tiempo ahí. Una estancia para los niños está ahí, metidos, recreando. Y uno puede trabajar y todo. Un palo para que esos niños dejen el tigueraje como viven aquí diciendo mala palabra. Y una cancha deportiva, lo que me gusta a mí. Y esos muchachos de ahora les gusta estar dándole pata a la pelota, que lo veo aquí en la calle. Cuando estén allí, se deleitarán. No, está bueno, esto está bueno. Luego de la visita que hizo el presidente Danilo Medina a La Barquita y ver la calidad de vida infrahumana en la que viven los residentes y el miedo que les produce la crecida del río, que año tras año los inundaba a causa de las lluvias, el presidente dispuso la construcción de una nueva barquita, alejada de la antigua, que contará con 1.200 apartamentos, una estancia infantil, liceo politécnico, centro de diagnóstico médico, estaciones de policía y bomberos, iglesia, canchas deportivas y un parque ecológico protegido. Vivir en un apartamento es mejor que recibir 2 pesitos. Los pesos se acaban y el apartamento no. Yo me voy a morir ahorita y tengo que dejar a mis hijos en una casa. Todo el mundo por aquí quiere estar allá. Un porvenir maravilloso, pero en un apartamento, ¿qué lluvia me va a atormentar? Así construimos una patria democrática e incluyente.